La Conferencia Episcopal Alemana, avalada por Roma, ha tomado la decisión de que todos aquellos católicos alemanes que oficialmente se han dado de baja en la Iglesia no pueden recibir los sacramentos, incluido, por lo tanto, el sacramento de la Eucaristía. Esta medida ha sido protestada, es decir, se ha presentado una demanda contra ella por parte de un ciudadano alemán católico implicado, que consideraba que, aún habiéndose dado de baja en la Iglesia, tenía derecho a sentirse miembro de ella y a recibir los sacramentos. Un tribunal federal de ese país ha dado la razón a la Iglesia y se la ha quitado, por lo tanto, al demandante. Una primera visión de esta cuestión, de este problema, diría que es completamente normal. Si una persona explícitamente ha hecho un acto de apostasía, pues es lo lógico que esa persona no quiere saber nada más con la Iglesia y, por lo tanto, no va a participar de la vida religiosa, no va a participar de la vida de la Iglesia. Pero la cosa no es tan sencilla. En Alemania, la financiación de la Iglesia tiene una forma de llevarse a cabo totalmente original. No solamente de la Iglesia católica, también de las otras religiones. Existe, propiamente dicho, un impuesto religioso. No estamos ante un caso como el español, donde la asignación tributaria es una cantidad que el contribuyente tiene que pagar de todos modos, pero que decide si va, como el resto de sus impuestos, al gobierno, al Estado, o si va a la Iglesia católica. Pero el contribuyente no paga más. En cambio, en Alemania, el contribuyente que se declara miembro de una religión, Iglesia católica, Iglesia luterana o cualquiera de las otras que tienen un acuerdo con el Estado, ese contribuyente paga un impuesto extra. Por eso, entre la gente que se da de baja de la Iglesia católica y naturalmente de la Iglesia luterana, existen todo tipo de personas. Por ejemplo, aquellos que no quieren ser católicos, no lo son porque no tienen fe. Aquellos otros que se dan de baja como protesta, porque consideran que la Iglesia católica es muy conservadora y que con el Papa Juan Pablo II y con el Papa Benedicto XVI ha dado marcha atrás en la evolución del concilio, y aquellos otros que simplemente lo que quieren es ahorrarse un impuesto. Ante esta situación, la Iglesia ha dicho no se da la comunión, no se admite a ningún sacramento a los que no son oficialmente católicos. Bueno, es una situación, repito, dura y que fuera de Alemania cuesta trabajo entender. Pero creo que a nosotros, los que no somos alemanes, nos puede venir bien para hacer una reflexión. Porque en la Iglesia latina, en la Iglesia católica de los países latinos, y no solamente por lo tanto en España, sino en toda Hispanoamérica, lo que sucede es lo contrario, que con mucha facilidad nos encontramos con católicos que no apoyan, no ayudan económicamente a su Iglesia. No es que se dan de baja de la Iglesia, al contrario, estos son católicos practicantes, más o menos practicantes, es decir, son personas que tienen fe, que acuden quizá a determinados momentos a la Iglesia, o personas que van habitualmente todos los domingos a misa. Pero a la hora de celebrar, a la hora de ir a misa, a la hora de pedir un bautizo, a la hora de pedir el sacramento de la confirmación o el sacramento del matrimonio, a la hora de solicitar un funeral para un difunto, su aportación económica es mínima, la mínima que puedan dar, y si pueden, no dan absolutamente nada. Esta es una de las realidades más tristes de la Iglesia católica, repito, latina, incluida España. Seguramente es una falta de formación, pero desde luego hay un problema serio. No se ama a la Iglesia y, curiosamente, cuando alguna de estas personas se hace miembro de una secta, entonces sí da el diezmo a esa secta a la que acaba de entrar. La Iglesia necesita la ayuda de sus hijos. El caso alemán es un caso único donde se paga ese impuesto extra y donde la Iglesia ha dicho aquí el que no paga no comulga. Bueno, pero nosotros, el resto, tendríamos que hacer una reflexión y tendríamos que ayudar a los católicos practicantes a que hicieran esta reflexión. No estaremos, por nuestra parte, por parte de muchos laicos católicos en el conjunto de Latinoamérica y de España, no estaremos abusando de la Iglesia. No se trata, por supuesto, de ayudar a la Iglesia pasando uno mismo necesidades. Jamás la Iglesia ha pedido eso y estoy seguro de que tampoco eso lo está pidiendo en Alemania.
Pero sí que se trata de asumir la Iglesia y todo lo que la Iglesia representa, por ejemplo, sus obras sociales, los movimientos de espiritualidad a los cuales determinados católicos libremente pertenecen. Se trata de asumir eso como algo propio, no como algo que tiene que financiarse con dinero que procede del Estado, por ejemplo, del gobierno, o de los ricos, o del extranjero, sino como algo propio. Nadie tiene por qué pasar necesidad, pero algo tienes que hacer, algo tienes que dar, y algo que represente un esfuerzo de generosidad. Por ejemplo, todos estamos viendo cuando asistimos a una iglesia el domingo, cómo alrededor del templo hay pastelerías, hay muchos bares, y cómo al salir de misa no pocos de esos católicos van a la pastelería o van al bar. Y en cambio dentro han sido realmente unos miserables a la hora de presentar su aportación. Me parece estupendo que vayan a la pastelería o al bar, pero lo que no me parece tan estupendo es que a la Iglesia no se la ayude pudiendo ayudarla. Creo que el caso de la Iglesia alemana, repito, es una llamada de atención para todos nosotros. Es una obligación, es un deber moral. Es uno de los mandamientos que los católicos tenemos que cumplir, el de ayudar a la Iglesia en sus necesidades. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.